Entre 1914 y 1945, el mundo se enfrentó a una tormenta económica perfecta. Y no fue solo una crisis. Fue una era entera que redibujó mapas, pulverizó fortunas y básicamente rompió todas las reglas del juego global. Vamos a desentrañar cómo una guerra nos llevó a otra a través de un colapso económico que, cambió la historia para siempre. A ver, miren esta imagen. No es una broma, Tampoco es una metáfora. Es la Alemania de 1923. Son niños usando fajos de billetes, de dinero real, como si fueran bloques para jugar. ¿Por qué? Porque valían literalmente menos que la leña. Este fue el punto de partida, el nivel de caos económico que desató la Primera Guerra Mundial. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo se pasa de una economía global súper interconectada a un mundo donde el dinero se usa para jugar o para encender la estufa? La respuesta no es un solo error, sino toda una cadena de desastres. Un efecto dominó que, una vez que empezó, ya era imparable. Y todo, pero absolutamente todo, comienza con la factura de la Primera Guerra Mundial. Una factura no solo de vidas, claro, sino una económica pero tan gigantesca que el mundo simplemente no sabía cómo pagarla. Fíjense en el contraste. A la izquierda, la Europa de los grandes imperios, el austrohúngaro, el otomano, el ruso. Eran, en esencia, enormes mercados comunes. Y a la derecha, un rompecabezas de nuevos países, cada uno con sus propias fronteras, sus propias monedas, sus propias barreras. Este cambio no fue solo geográfico, fue un terremoto económico que destruyó redes comerciales que llevaban siglos funcionando. 33.000 millones de dólares. Ojo, de la época. Imagínense lo que sería hoy. Esa fue la cifra astronómica, la deuda impagable que se le impuso a Alemania. No era una multa, era una soga al cuello de su economía que, desde el minuto 1, sembró las semillas del resentimiento y de toda la inestabilidad que vendría después. A pesar de esta deuda que era paralizante, el mundo intentó seguir adelante. Y así llegamos a los locos años 20, una década de aparente prosperidad. Pero como vamos a ver, esa estabilidad era una casa construida sobre arena, sobre unos cimientos económicos muy, muy frágiles. El ancla de la economía antes de la guerra era el patrón oro. Pensemos en él como el reloj maestro que mantenía a todas las monedas del mundo sincronizadas, ¿no? Después de la guerra, todos intentaron volver a ponerlo en marcha. El problema, que las piezas de ese mecanismo ya no encajaban. Cada país lo ajustó como le convenía, y el resultado fue un caos absoluto. Y este caos se ve clarísimo aquí. El Reino Unido, por puro orgullo nacional, volvió al valor antiguo de su moneda. El resultado, la hizo carísima y ahogó sus exportaciones. Francia, muy astutamente, hizo todo lo contrario. Devaluó su moneda para poder exportar masivamente. ¿Y Alemania? Bueno, su moneda valía literalmente menos que el papel en el que estaba impresa. Este desajuste creó unas tensiones económicas insostenibles. Esta frase describe perfectamente la experiencia vertiginosa de la hiperinflación alemana. No fue un aumento de precios gradual, Fue un colapso total de la confianza en el dinero. Una auténtica bola de nieve que arrasó con todo, pero todo a su paso. Para que nos hagamos una idea de la escala de este desastre, miren estos números. Algo que costaba 100 marcos antes de la guerra, en 1923 costaba 15 billones de marcos. 15 millones de millones. Hay que tomarse un momento para pensar en eso. Los ahorros de toda una vida, las pensiones, todo se convirtió en polvo. El dinero simplemente dejó de tener sentido. Y claro, esos cimientos tan inestables no podían aguantar para siempre. Era inevitable. Se derrumbaron, dando paso al gran colapso, la Gran Depresión, la última ficha de dominó que faltaba para derribar por completo la economía mundial. Esta espiral lo dice todo. El comercio mundial no es que se contrajo, no, implosionó. Cada país, en un intento desesperado por salvarse, levantó barreras comerciales, pensando, así me protejo. Pero el resultado fue el contrario. Se ahogaron unos a otros, estrangulando el motor de la economía global. Esta gráfica muestra cómo, de repente, el motor económico del mundo se apagó. La producción industrial se desplomó más de un tercio. Pero lo más revelador es ver que la producción de alimentos apenas bajó.
La gente todavía necesitaba comer, por supuesto, pero las fábricas que producían bienes, que daban empleo, que generaban riqueza, simplemente se habían paralizado. Y aquí vemos el impacto en el mundo real. Para países como Estados Unidos y Alemania, las exportaciones se redujeron a más de la mitad. Esto significó fábricas cerradas, desempleo masivo, un sufrimiento que se extendió por todas partes. No son solo números en una tabla, representan la pérdida de medios de vida para millones y millones de personas. Pero este colapso económico tuvo una consecuencia todavía más oscura. No solo trajo pobreza, sino que envenenó por completo las relaciones internacionales. Y esto nos lleva al acto final, la desintegración global, donde el nacionalismo agresivo llenó ese vacío y nos puso en el camino directo a otra guerra mundial. El contraste entre el mundo de antes y el de después de la crisis es brutal. A la izquierda, un mundo interconectado por el comercio, por el capital. Y a la derecha, en 1933, ese mundo había desaparecido. En su lugar, lo que vemos son muros, monedas luchando entre sí y un pánico que llevó a cada nación a encerrarse en sí misma, viendo a sus vecinos como enemigos económicos. Y esta fue la secuencia de eventos, la caída de las fichas de dominó que selló el destino de la economía global. Cada decisión, cada política fallida empujó al mundo un paso más cerca del abismo. El crack del 29 fue el detonante, sí, pero la guerra comercial y el abandono del patrón oro fueron los golpes de gracia que aseguraron que no habría una recuperación coordinada. Para 1933, la cooperación internacional estaba muerta. Entonces, el punto crucial es este. La catástrofe económica de entreguerras no fue un accidente, fue el resultado de una serie de malas decisiones. Al intentar reconstruir ciegamente un sistema del pasado, sin entender sus nuevas fragilidades, los líderes de la época le abrieron la puerta al desastre. Y esto nos deja con una pregunta fundamental para nuestro propio tiempo globalizado. ¿Estamos aprendiendo de sus errores?